Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El presidente electo de los colombianos, Iván Duque Márquez, lleva 5 días de actividad política desde que fue elegido, que ya empiezan a dar señales del carácter y de las prioridades de esta aún joven presidencia. Como hemos dicho acá en este programa, la presidencia de Duque arranca con muchas preguntas. Preguntas acerca de cómo será. Y esas preguntas existen a pesar de que fue una campaña muy larga, con mucho debate, por una razón notoria. Porque Duque es un político muy joven, el presidente más joven en ser elegido por voto popular desde 1872 y además un político de breve trayectoria que impide tener un referente muy claro de su carácter, de su liderazgo. Esas preguntas se acentúan, por supuesto, por la fuerte figura del expresidente Álvaro Uribe, que han llevado a muchos a sugerir que Duque no será quien gobierne, sino que será Uribe. Al final, será solamente Iván Duque quien demuestre quién es, qué tan independiente puede ser su gobierno de la figura de Uribe, y eso no implica que tenga que traicionarlo, es más bien una pregunta acerca de si Duque logra desarrollar un talante, una ideología y unos intereses propios en esta presidencia. Esa es una pregunta fascinante que se mezclará con los problemas, los debates urgentes que ya quedaron plasmados en esta campaña presidencial. Y lo primero que esta semana empezó a arrojar luces fue la conformación del equipo de transición de Duque. Y ahí hay una mezcla interesante, desde personas de la entraña de Álvaro Uribe, como Alberto Carrasquilla, Alicia Arango y Luigi Echeverry, el hijo de Fabio Echeverry, pasando por duquistas jóvenes como Andrés Barreto, Francisco Barbosa, María Paula Correa y Jorge Mario Eastman, hasta cercanos a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, como Ángela Orozco. Luego, el martes, el presidente electo tuvo una rueda de prensa, un gesto que ojalá sea un precedente sobre una manera transparente y ordenada de enfrentar a los medios de comunicación en esta presidencia. Y en esa rueda de prensa lanzó un mensaje político que copó la agenda de esta semana: frenar la aprobación de la JEP. Y con esto Duque entra a gobernar a medias, incluso antes de haberse posesionado. En cuanto a sus demás reuniones, y además del encuentro protocolario que tuvo con el presidente Santos y el equipo de Empalme en la Casa de Nariño, Duque dedicó el resto de la semana a reunirse con los máximos representantes de las altas cortes y los entes de control. El mensaje acá fue el de armar y amarrar la lucha contra la corrupción a la reforma a la justicia. Una reforma a la justicia consensuada con las Cortes, una reforma de la cual, según la reportería del diario El Tiempo, ya fue descartada la propuesta más polémica del uribismo que había hecho Duque en la campaña, esa de unificar las altas Cortes en una sola Corte. Son días tempranos aún en esta presidencia, pero desde acá, desde este programa, nos planteamos ya con mucha anticipación, con mucho entusiasmo, con mucho gusto, hacer un cubrimiento periodístico crítico, justo, equilibrado de la presidencia de Iván Duque. Y para hacer esto es clave no olvidar cómo fue que llegó ahí, cómo fue su campaña y qué lecciones deja la forma en la que se eligió. Eso hablará de cómo gobernará. Aquí arranca Zona Franca. Y para darle aún otra repasada, creo que esto es importante, a los datos que quedan de la campaña presidencial, me acompaña esta noche de vuelta Jorge Galindo, columnista del diario El País de España, un experto ya en la política colombiana. ¿Cómo fue que le dijo Jorge Andrés Villamizar en Twitter? No recuerdo, pero bueno, en cualquier caso aprendiz y ya está. Aprendiz. Además, este país es como medio complejo, entonces... Sociólogo, periodista de datos, podríamos decir. Sí, ¿por qué no? Augusto Reyes es experto en campañas políticas, experto en persuasión, director de Poder y Poder, una firma de consultoría que estuvo o no estuvo metida con candidatos en esta campaña. Augusto, ¿ya se puede decir o no? A Poder y Poder le decían que era vargasllerista porque le daba consejos a Vargas Lleras. Decía que era petrista porque ayudó después de la segunda vuelta. Decía que era fajardista porque en un principio teníamos la intención de acompañar la coalición Colombia. Bueno, a nuestra firma llegan
muchos se van con varios consejos y estamos en el radar de la política Y le cobra a colombiana. todos, espero. Facturamos. Y Mafe Carrascalista. Claro, pues además de ser novio, pareja, socio de vida de Mafe Carrascal, pues obviamente soy su manager político. María Fernanda Carrascal, que impulsó la unión incansablemente desde un grupo de jóvenes que al final no logró mucho, pero que hizo mucho ruido durante la campaña. ¿Qué? Arrancamos con, yo creo que hice un podio de las encuestas. ¿Cómo les fue a las encuestas? Entonces recuerden que la votación final fue 42% para Gustavo Petro, 54% para Iván Duque, 4% el voto en blanco. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál fue la encuesta ganadora en segunda vuelta? Y el primer puesto va para Invamer, el segundo puesto va para el Centro Nacional de Consultoría y el cuarto puesto va para Guarumo. Y esto está basado en el error medio absoluto de las encuestas respecto de los resultados del 17 de junio, incluyendo los resultados de los candidatos y del voto en blanco. Y esto, Jorge, a ver, hubo un gran debate antes de las elecciones de que las encuestas no servían, que no le habían pegado al plebiscito, no le habían pegado a la primera vuelta del 2014. ¿Cuál es un poco su sensación después de esta segunda vuelta? Pues mi sensación es que las encuestas, digámoslo así, han hecho los deberes, han hecho la tarea y sin duda han funcionado bastante bien. Todas acertaron, tanto en primera vuelta quién iba a pasar a segunda vuelta como en segunda vuelta quién iba a ganar, que es como lo fundamental que se le pide a las encuestas. Y además de eso, pues hemos tenido unos resultados bastante aproximados. Eso sí, lo que ha fastidiado que hayan sido perfectas es, sobre todo, dos cosas. Una, la veda. La veda. El de estar una semana, 10 días, si contamos el periodo de trabajo de campo, sin tener datos, sin saber cómo se mueve la opinión. Y hemos tenido a dos candidatos que se han movido. En primera vuelta fue Fajardo, que subió mucho en la última semana. En segunda vuelta fue Petro, que yo creo que remontó bastante en la última semana. Y la otra es que no tenemos todavía una buena aproximación a la cuestión de los indecisos, voto en blanco y abstencionistas, salvo Invamer, que sí que se ajusta más y por eso ha sido la mejor en segunda vuelta. Invamer tuvo el voto en blanco, si recuerdo bien, más o menos en 5%. 5.1. Y digamos que las demás casas encuestadoras le daban, creo que como un mínimo 10, sí. Hasta la nuestra, cifras y conceptos, que le dio 18. Es decir, como visión de cómo le fue a las casas encuestadoras. Ahí teníamos el podio, no hicimos el podio de los perdedores. Daniel, mire, las casas encuestadoras, independientemente si aciertan o no, siempre van a resultar con un discurso de ganadores. Eso es algo que la expertise de los que nos movemos en este oficio de la consultoría política ya sabemos. O sea, las casas encuestadoras siempre ganan. Tendrán su excusa. Si no aciertan, tendrán su excusa. La veda electoral, un incidente, buscan en la agenda mediática un incidente que alteró el comportamiento de los electores, bueno, en fin. Yo creo que independientemente de este podium, que es valioso ya para efectos de reputación de las casas encuestadoras. Y de plata invertida de los medios de comunicación además, que les pagaron. Además, ahora esto se volvió el negocio. O sea, el negocio no es que a los encuestadores les pagamos las campañas o los candidatos, sí, sino que el negocio se volvió es hacer una asociación con unos medios de comunicación para que los medios de comunicación se conviertan en los promotores y publicadores de las encuestas. Eso hay que revisarlo. Yo creo que eso hay que revisarlo. No solamente porque los medios tienen algunos intereses, o no algunos, digámoslo seriamente. Por ejemplo, la Casa Editorial El Tiempo dice en su línea editorial, apoyamos la campaña de Iván Duque. Yo creo que ahí cuando anuncian ese apoyo de frente, pues creo que cuando publican una encuesta que le puede ser favorable o no le puede ser favorable a su candidato que apoyan, pues ya mina la credibilidad de un instrumento estadístico que debe estar limpio, pues de estas máculas que pueden manchar la credibilidad, no la tecnicidad, porque finalmente pues puede que sean bien hechas en su fórmula, pero acá la sociología y el comportamiento y la línea delgada de la malicia indígena de algunos opinadores,
de algunos medios y de algunas encuestadoras, ¿sí?, que conocemos por dentro, pues puede dar al traste con esa A credibilidad. ver, defiéndanos, Galindo. Entonces, ¿por qué no han acertado todas? No, por eso te digo, es que el argumento no es sobre la tecnicidad. O sea, el argumento acá es sobre que hay que revisar para quién están trabajando las encuestadoras, si trabajan para los medios de comunicación o si trabajan para las campañas o para nosotros los consultores. Ojo, porque en ese sentido está el caso de la encuesta de CELAC, del Centro de Estudios Latinoamericanos Geopolíticos, sí. Geopolíticos, que era un grupo cercano al partido político de izquierda español Podemos, que le hacía encuestas. No sé si se las hacía, porque ni siquiera, pero que No la creo campaña que de Gustavo cobrase, Petro la verdad. difundía. Eso sí, ¿Cierto? eso sí. Que eran encuestas en las que siempre estaba Petro mucho más alto de lo que estaba en todas las demás. No es que estuviese Petro más alto, es que Duque estaba más bajo. Si uno se fija en la última encuesta que Petro retuiteó, por cierto, incumpliendo el mandato que nosotros nos encargamos de respetar, aunque nos dolió, del Centro Nacional del Consejo Nacional Electoral, perdón, lo que decía esa encuesta es que Petro estaba a 3 puntos de Duque, porque Petro estaba en 42, que es donde acabó, más o menos, y Duque estaba en 45, que todos sabemos que no es donde acabó. Entonces, curiosamente, aquí la única encuestadora que ha hecho algo como lo que estás diciendo es una que no trabaja para ningún medio de comunicación. Pero mira que cuando tú dices acerca de la vida, que me parece también un debate importante y sobre el cual estoy de acuerdo contigo, pero, por ejemplo, Petro, al retuitear yo también lo hice desde mi cuenta de Twitter, @AugustoReyes, publiqué algunos tracking que algunos amigos de unas u otras encuestadoras me filtraban. Pero y eso usted no violó, está, y eso eso es no está violar prohibido. pero Es sí, que, claro que está prohibido. no, no está prohibido, porque es que la ¿Cómo que ley, no, la Augusto? ley es muy taxativa. Las prohibiciones son taxativas. Eso- Divulgar encuestas. la prohibición es muy taxativa en medios de comunicación. Personas en medios de comunicación. Personas naturales y jurídicas. En medios de Eso comunicación. Cuando yo en mi cuenta de Lo Twitter, otro es que el o Consejo Gustavo Nacional Petro- Electoral sea un chiste, ¿no? hasta allá no. No, es Hasta allá decir, no voy. eh, Porque, pues bueno, sí, el Consejo Nacional Electoral en algunas cosas con la misma norma en la mano, pues falla en un sentido y falla en otro sentido. O si no, miremos lo que está pasando Pues, es decir, Cartagena y Antanas y Mocus. tal vez yo me echo para atrás, digamos que uno, por todos los antecedentes sugieren que el Consejo Nacional Electoral es muy ineficiente en hacer cumplir las leyes electorales y las mismas regulaciones que promulga, ¿no? Pero si lo hiciera, usted debería ser sancionado y Gustavo Petro No sé debería si ser se sancionado. no sé si se considere mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Twitter, como un medio de comunicación. Claro, pues No usted sé, está divulgando encuestas. hay un fallo, acuérdate que hay un fallo en donde dicen, hombre, las cuentas de Twitter se pueden constituir como medio de comunicación, pero pues A ver, eso es pero, jurisprudencia, y tal no es vez una norma. la suya tal vez, y para no meternos en ese debate, la de Gustavo Petro, en cambio, que tiene más de 3 millones de seguidores, Bueno. eso sí es un medio de comunicación, ¿no? Debería ser sancionado. Hay una jurisprudencia, pero no hay una norma, y las prohibiciones son taxativas. Es que esto no es interpretación, es cuestión de legalidad. Es que la circular del CNE, que de pronto la circular no estaba ajustada a derecho, que también puede ser, especificaba a ¿Cuál personas es el físicas. problema, Jorge? El problema es que y eso mira que va a ir hacia una misma discusión que este país debe tener. Y es que nuestras normas electorales, nuestro sistema electoral, es un sistema electoral, es una norma electoral caduca. Nuestro régimen electoral, pues obviamente se escribe cuando no hay ni Twitter, no hay ni Facebook, cuando estamos en mora incluso de tener voto electrónico. No, en estamos, fin, o sea, estamos de acuerdo con arcaicos. eso, claro, pero pues es la regla que está, o sea, mientras está, así sea caduca, ineficiente, no sé qué, pues... Esa regla caduca prohíbe que se divulgue en medios de comunicación, no ni en Facebook. No, por ni en personas naturales y jurídicas. Las normas son las Perfecto. prohibiciones A ver, son taxativas. tráigame de nuevo el podio y hablamos un poquito de cuáles son entonces las alianzas mediáticas ganadoras ahí, que no están en este podio, pero yo las puedo decir entonces. Invamer, ahí ganó Caracol Televisión, la revista Semana y Blue Radio. Esa fue la alianza que, digamos, sacó más por la plata que le pagó a Invamer, que fue la encuesta que le dio más cercana a los resultados. Que curiosamente, yo no, pues obviamente no sé cuánto cuesta
cada una, porque no es público, pero yo me imagino, por el tamaño de muestra y por la metodología, que no es la más cara. Probablemente Guarumo es más cara. Y entonces, en segundo lugar, Yamid Amat y CMI y el Canal 1, Daniel Coronel con NTC quedaron en segundo lugar. Esa era la alianza, la del Canal 1, la que pagaba la encuesta de Carlos Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría. Y en tercer lugar, los que sacaron un mejor resultado por su dinero son eso es la Casa Editorial El Tiempo, Guarumo. ¿La Casa Editorial El Tiempo tenía esta encuesta exclusivamente para ellos o esto era con la W? Sí, es que ahí yo también estoy confundido porque en algún momento Guarumo, tengo entendido que hizo para W. Ya les confirmo ese dato, muchachos, ayúdenme con el dato de la ficha técnica de Guarumo, dice si además del Tiempo pagó alguien más. Nosotros aquí con Galindo, con Camilo Quiroga, que es periodista de Zona Franca, nos dejamos envolver por el entusiasmo de datos, encuestas, ponderaciones, y entonces hicimos un promedio, el promedio Galindo, Pacheco, Quiroga. A falta de un nombre mejor. A falta de un nombre mejor, y este promedio tenía distintas ponderaciones, y esto fue lo que dio nuestro promedio con las encuestas antes de la veda de segunda vuelta, y entonces el ponderado simple era corregir, darle un peso distinto a cada casa encuestadora según 4 criterios, que era el tamaño de la muestra, la forma en la que se hacía la encuesta, los resultados que habían tenido en el pasado, es decir, cómo les había ido de bien en el pasado, y el cuarto, Galindo, tenemos dos más en realidad, tenemos la fecha y el margen de error de la muestra. El margen de error y la fecha. Entonces, eso simplemente ajustaba y le daba un peso distinto a cada casa encuestadora según sus virtudes y la penalizaba por sus defectos. En ese primero ponderado simple nos daba 51.4% para Iván Duque, cerquita, esa estuvo cerquita, y a Gustavo Petro 37%. Gustavo Petro siempre estuvo abajo de lo que quedó porque de alguna forma no hubo encuestas. Esa es mi hipótesis, pero es una hipótesis que no puedo confirmar mentira, porque yo sí que tuve acceso a encuestas que se hicieron en última semana de organismos independientes. De hecho, de gente que ni siquiera era con ninguna alianza de medios aquí. O sea, totalmente independientes. Y esas encuestas sí quedaban a Petro en un 41-42%. Entonces, por eso mi hipótesis es que Petro subió en la última semana, que estuvo recogiendo voto. Y que en ese momento las encuestas, aunque sí que había cierta dispersión, porque teníamos a Petro entre 35 y 40, sí que estaban capturando bastante bien dónde estaba Petro en ese momento. Lo que pasa es que Petro tuvo una recta final excepcionalmente buena. Claro. Lo hizo muy bien en la recta final. Estuvo la adhesión de Antanas Mocus, ahora en problemado, de Claudia López, del Partido Verde, que le ayudó mucho. Su forma de comunicar, obviamente, fue mucho más eficiente. Sí, Duque se escondió, o sea, Duque sabía cómo se estaba jugando las cosas y estaba manejando los tiempos. Y entonces, como les decía, en nuestro promedio quisimos tratar de medir una cantidad de factores que podían afectar o no a las encuestas y tal vez mejorar lo que decían esas encuestas, incluyendo unas hipótesis. La segunda de ellas era, tráeme el promedio, por favor, Richie. Era la idea de que los municipios, de que hay una nueva división territorial en Colombia. Que no tiene que ver con los viejos mapas del Partido Conservador y el Partido Liberal, sino de un país que se parte básicamente entre el sí y el no, entre Juan Manuel Santos y el uribismo, entre un país más progresista, amigo de las ideas de la paz, y otro más conservador, más enemigo de la negociación política. Y este es el segundo promedio que modificaba ligeramente nada más. Esto, lo que hicimos, Jorge, ahí usted lo puede explicar tal vez mejor que yo, fue mirar. Bueno, lo que hicimos fue comprobar que la muestra de cada encuestadora, de cada encuesta, se ajustaba bien a las dos Colombias, la Colombia del sí y la Colombia del no, la Colombia de Santos y la Colombia de Zuluaga. Que estuvieran preguntando en municipios del sí y del no de forma equilibrada. Y equilibrada, que es más o menos 49-78, 50-22. Y entonces la conclusión que sacamos cuando el promedio no cambia casi absolutamente nada de lo que era el promedio ponderado. Es que lo están haciendo bien las encuestadoras, menos Datexco, es importante subrayarlo, que no publicó sus municipios con su última encuesta, así con las anteriores, curiosamente. Pero el resto de casas encuestadoras sí lo publicaron y estaban bien ajustadas. Aquí Duque se nos sube un poco, entonces hay una pequeña infraestimación de Duque y Petro se nos baja. Y de nuevo, yo creo que con el voto en blanco que tenemos ahí, que es 11.2, que sabemos que fue mucho menor al final, lo que tenemos aquí es una sobreestimación del voto en blanco
que afecta a la infraestimación de Petro. ¿Por qué? Porque yo pienso que había mucha gente diciendo que iba a votar en blanco que al final o no votó o se fue con Petro. Ajá. Y eso es lo que nos faltó en la última semana. Así es. Y entonces, a ver, yo creo que como la conclusión el trabajo de este promedio fue que al utilizar estas ponderaciones, lo que encontramos fue que no cambiaba demasiado de un promedio simple, porque las encuestas en general están bien armadas, ¿cierto? Todas tienen una buena muestra, todas preguntan de forma presencial, todas escogen los municipios donde preguntan de forma equilibrada, teniendo en cuenta los resultados y la división territorial entre el sí y el no. Augusto, ¿qué opinión le merece este quijótico experimento estadístico? Los experimentos son válidos y voy a traer a colación algo de un amigo tuyo también que hemos compartido aquí en este espacio, que es César Caballero. Ajá. César Caballero, con cifras y conceptos, se aventuró a hacer un ejercicio práctico que no le funcionó bien. Él sabe que no le funcionó bien. Sus amigos le hemos dicho, hermano, esto no te funcionó bien, pero que creo que es válido a la hora de hacer eficiente la tecnicidad de las encuestas, de sondear el pulso de la opinión pública. Es válido empezar a construir otras formas diferentes a las que tradicionalmente conocemos. Eso es válido. Y la lección de lo de César tal vez fue que hay que ser muy transparente con los métodos que uno utiliza en estos pronósticos. Sí, por supuesto. Y creo que también que las variables que alimentan esos experimentos pues deben ser obviamente mucho más concretas. No pueden ir al vaivén del viento político, que creo que ahí es donde hubo el error. Ahora, la tecnicidad de nuestros instrumentos de medición desde muchos tiempos atrás, donde se empezó a tecnificar la cosa política, la forma de exponer, de poner en escena las campañas y los políticos, yo creo que de ese momento al día de hoy, pues ha sido más técnica. Pero creo que también los nuevos tiempos, la nueva manera de consumir la información, la temporalidad en la que una persona cambia de opinión, incluso hasta en un mismo día o en menos de una hora, requiere y exige que los instrumentos de, que se de acabe investigación electoral pues sean mucho más Abajo Y sean más la ágiles. veda. y sean más ágiles. Y sean más ágiles, sobre todo. Abajo la veda, por favor. Me Sí, tengo que ir a la pausa. ¿Prohíben las encuestas a boca de urna? No, eso es arcaico. Además es que ahora no sabemos exactamente, por ejemplo, este debate gigantesco sobre dónde se fueron los votos de Fajardo, sin encuesta a pie de urna no lo podemos saber. Eso es arcaico. La veda y los exit poll es arcaico. Me voy a la Prohibirlos. pausa. Volvemos con algunas sugerencias, algunas evidencias de a dónde se fueron los votos de Sergio Fajardo, a dónde se fueron los votos, por ejemplo, de Germán Vargas Lleras. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca y para cerrar un poquito el tema de las encuestas, salimos hoy a la calle a ver si el hecho de que hayan acertado en estas elecciones ayudó un poco a reconstruir su reputación, ayudó a que los medios de comunicación que las pagamos hagamos una mejor inversión al hacer esto. Y esto es lo que opina la gente en las calles de Bogotá. Después de los resultados de las elecciones presidenciales, ¿tú le sigues creyendo a las encuestas? ¿Si es que alguna vez les creíste? No, en ningún momento les creí. ¿Por qué no? Si todas acertaron. Pues habían canales que decían una cosa, había canales que decían otra, no se ponían de acuerdo, diferentes resultados. Las manipula mucho, todos, llámese Caracol, llámese RCN, llámese cualquier noticiero, ellos la manipulan, ellos quieren, inclusive me gustaría hablar con ese señor de Caracol, ese señor que habla y ese señor de las 6 de la mañana, no me acuerdo ahorita el nombre de él, pero él estuvo inclusive en contra de Petro, y no porque yo sea partidario de Petro, pero realmente aquí en Colombia nos hace falta mucho, como dijo Gabriel García Márquez, nos hace falta las putas de las memorias tristes. Qué pena con usted. A veces los medios manejan pues todo a favor de los que, digamos, quieren que gane o algo así. En este caso, ¿quién querían que ganara? Duque, ¿Tú no querías? sí. Pues esta vez le acertaron a todos, pues sí. O pues tocaría ya ver si no las vuelven a manipular, porque esto quiere decir que las veces anteriores eras manipuladas. Se hacen en regiones donde el encuestador sabe que determinado candidato tiene favoritismo. Por ejemplo, hacer una encuesta en Antioquia, ya de antemano se sabe que gana Petro. Que gana Duque en Antioquia y que Petro queda de segundo. Pues no como tal, porque creo que el partido
tradicional que siempre hemos conocido. ¿Es cuál? Es el, o sea, el que siempre hemos tenido. Aquí. ¿El de Uribe? Claro. O sea, ellos van a ganar a cualquier cosa. ¿Y las encuestas influyen en que ellos ganen? Pues, sí, diría que sí. Es que ellos buscarán cualquier manera para ganar. Bueno, no, este sondeo de calle deja muy mal paradas a las encuestas. A ver, creo que ahí es... Pero fíjate, un común denominador de las expresiones Lo de los la medios. gente, los medios. O sea, yo creo que eso hay que revisarlo, porque la gente, fíjate que al final la gente no desconfía de la encuesta. Desconfía de los medios. Desconfía de los medios. Claro. Pero entonces, ¿quién hace las encuestas? No, pero Las es que universidades que no se quieren gastar ni un peso en encuestas. Exacto. hay posibilidades, sí, hay posibilidades. Pero a ver, eche un par, como Exacto. que se le No, ocurre. mira. Pongámosla sobre la mesa. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo se están manejando, para hacer un parangón? Sí. ¿Cómo se maneja las donaciones con los PACs, cierto? ¿Por qué no armar una figura muy parecida a los PACs, que sean unas organizaciones aquí que se constituyan, en donde digan, nosotros, esta organización que es independiente a un medio de comunicación, Caracol, Pero los El PACs son de Tiempo, los candidatos. Sí. de los partidos, que son los que se encargan de recoger el dinero para los partidos. Son de las familias políticas en Estados Unidos, y al los, fin y al y cabo. los partidos, no, allá tú lo sabes, tú eres técnico en esto, no desinformes. Allá hay personas cualquier persona natural, ¿sí?, que se organiza con 1, con 2 o con 3 y quiere recogerle dinero a un candidato del Partido Demócrata o Republicano, pues se constituye para eso. ¿Qué creería yo? Acá hay algunas universidades, unas asociaciones, algunas organizaciones con buena reputación que podrían decir, nosotros nos constituimos para contratar esta encuesta, que sea independiente de los medios. Sí. Ahora, eso no es lo natural. Lo natural es que las campañas y lo natural es que los estrategas pues sean los que contraten esas encuestas. Ahora, Pero bien, las encuestas si para posteriormente, publicación. Daniel, si posteriormente El Tiempo, Caracol u otro medio como esta casa quiere divulgar y registrar lo que sucede en esa encuesta, pues magnífico, porque es finalmente agenda noticiosa, pero que no se convierta en una dependencia de la casa encuestadora con la casa editorial. Si pasa eso, tendríamos un par de encuestas en total, perfectamente manipulables, porque pues sí que tienen relación con familias políticas, este tipo de organizaciones, con familias en concreto. Es lo que pasa en Estados Unidos y es lo que pasaría aquí al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que haya muchas encuestas, porque cuando hay muchas encuestas, cada encuesta tiene mucho menos poder sobre las demás. A mí lo que me parece es que probablemente el poder en Colombia de los medios de comunicación está demasiado concentrado en pocas manos. Pero eso es un problema de la estructura de propiedad de los medios de comunicación, no de las Exacto. encuestas. Fíjate lo que hay detrás y las familias que hay detrás y los intereses que hay detrás de los medios. Bueno, A lo que fascinante voy- las encuestas. No, pero es bueno, exacto. Estos debates y sobre todo, obviamente, pues Daniel, tú te ves inmerso en ese interés de ese debate. Claro, porque esta eres un casa actor periodística de medio. paga Estás- una encuesta y quiere que su encuesta sea lo mejor posible. Obviamente quiere que su reputación de independencia ayude a la encuesta y no al contrario, ¿no? Y además al final yo creo que dos cosas. Uno, tenemos más o menos claro que las encuestas tienen relativamente poca influencia en la decisión de voto. Así es, así es. O sea, de eso tenemos bastantes estudios, por Así desgracia es. no para el caso colombiano, sí para otros casos, quizás son extrapolables, yo creo que sí. Sí, de acuerdo. Y segundo, lo duro que le damos en las encuestas cuando fallan. Claro, César se quedan tan Caballero, por destruidas ejemplo. que... O sea, al final estamos todos muy pendientes y ese vídeo con toda la gente que, aunque se acierta, se desconfía, creo que es la prueba. O sea, si alguien le está metiendo plata a las encuestas para manipular, por así decirlo, en llano y en plano, yo metería la plata en otro lugar, la verdad, y no en las encuestas. Y fíjate, para de pronto hablar sobre el tema de César, fíjate que sus números, o sea, lo que es su encuesta, su metodología, no estuvo mal. O sea, lo que estuvo mal fue su experimento de proyección. Claro, el sus pronóstico y no números la de encuesta encuesta. no estuvo Lo que pasa mal. es que entonces ahí Claro, fue yo más creo que fue protagónico. desafortunado que se mezclaron las dos cosas. Entonces, Exactamente. en su pronóstico ponía a Vargas de segundo y en su encuesta estaba Vargas de cuarto y entonces Y ese fue, la gente yo creo decía, que el ¿cómo gran así? error. No entendemos. Hablemos un poquito de lo que arrojan algunos datos de comparación entre cómo votaron algunos municipios en primera y segunda vuelta para preguntarnos
¿A dónde se fueron? Y creo que aquí usted que publicó su columna en El País le pega a dos cosas interesantes, Jorge. Y es, encuentra una correlación fuerte entre los votos de Germán Vargas Lleras en el Caribe, en la costa colombiana, que es la siguiente. Quedaría para pensar que la adhesión, digamos, entonces, ¿qué es esto? Eso es el cambio porcentual de los... Cada punto es un municipio. En el eje vertical está el cambio porcentual de esos municipios por el voto de Iván Duque, es decir, entre más alto en la gráfica esté, más gente votó allá por Iván Duque, más grande fue el cambio, y en el eje horizontal está el porcentaje de voto por Germán Vargas Lleras. Y lo que esta gráfica muestra, Jorge, ¿qué es? Lo que muestra es que los votos de... los feudos de Vargas Lleras, mejor dicho, porque no estamos hablando a nivel individual, sino a nivel municipal, como bien has dicho, es importante mantener eso para no llevarnos a confusión. Los feudos de Vargas Lleras, donde Vargas Lleras era fuerte en la costa caribe en primera vuelta, Duque lo ha sido mucho más en segunda comparado con cómo lo era en primera. Y eso es lo que yo creo que le ha dado a Duque ese plus, no le ha hecho ganar. O sea, no confundamos, La Silla Vacía tenía hoy un reportaje, que yo creo que tiene razón, diciendo que los votos... Que la maquinaria no se sintió. Exacto. No, lo que decía el artículo no era que no se sintió, era que no fue determinante en la victoria de Duque. Yo con eso estoy de acuerdo, pero también pienso que sí que fue determinante en darle ese plus, ese margen que le amplió a 12 puntos porcentuales de distancia. Y yo vuelvo a lo que decía al principio, esto es importante saber cómo se movieron las cosas entre primera y segunda vuelta para saber qué tan comprometido se va a sentir el actual presidente Iván Duque con, por ejemplo, el Partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras. Entonces, Augusto, allá van a llegar los congresistas de Cambio Radical de la Costa a donde Duque y le van a mostrar una versión de la gráfica de Jorge Galindo. De pronto, la misma gráfica de Galindo, y le van a decir, eche, Iván. Ajá. ¿Qué le van a decir? Mira, ¿cómo funciona eso? Yo entiendo la comunicación que está tratando de establecer el presidente electo Iván Duque, que es una comunicación de, mire, es mi gobierno, aquí nadie se mete, yo voy a instalar mi agenda, esto fue por lo que votaron los colombianos y lo vamos a desarrollar. Yo no he generado pactos burocráticos ni con el Partido Conservador, ni con Cambio Radical, etcétera, 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 ni con personas ya individuales como César Gaviria. Sin embargo, todos sabemos que en política todo se cobra y todo tiene factura. Entonces, que en la realidad política, a no ser que exista un gran cambio y se parta la historia política de Colombia en dos, que lo dudo mucho, pero entonces yo sí creo que pues ahí van a ver, veremos con los nombramientos que vendrán, si se cumple esa narrativa que quiere instalar. Y puede que no sea arrancando, ¿no? Puede que esta cuenta se la hagan y se la enrostren a Duque entrados 2 años de su gobierno. Sí, cuando la máquina empiece a presionar, porque es que es fácil que el presidente, y me gusta y aplaudo esa intención del presidente electo, que quiera gobernar bajo una agenda libre, ¿sí? Pero ya cuando entren las iniciativas, plan de desarrollo, cuando entre la iniciativa del presupuesto al Congreso, veremos cómo es el comportamiento y cómo es la conducta ya acostumbrada de un Congreso, que si bien es cierto, se ha renovado en una franja, también ahí quedan unas conductas que no son muy buenas. Le costó trabajo, presidente Duque. Presidente electo Duque. Yo creo que él lo escucha y dice, ¿qué? Pues hace 3 años habría sido impensable. Esas son las cosas bonitas de la política. Te voy a contar una infidencia. Estaba yo adelantando una maestría en Washington. Mi compañera de puesto es una uribista AAA, de esas pura sangre. Y empezamos a hablar. Hola, ¿y qué? ¿Cómo ves las presidenciales? Me pregunta. Y yo digo, no, pues le doy los nombres que estaban en el radar y yo le pregunto, ¿y tú qué ves? Me dice, Iván Duque. Hace, ¿sabes cuánto? 2 años y medio. Nombre. Dejémoslo ahí. No, pero la infidencia, Augusto. Lo estaban preparando desde hace 2 años y medio, sabían cuál iba a ser el conducto, pues salió la muy forma, el esquema. Le salió perfecto. El único problema que tenían, de hecho, era el propio partido. Donde tenían las mayores resistencias era dentro del Centro Democrático. Pero, mira, eso es lo que tuvieron que trabajar. Y las venció Duque. Me voy a la pausa. Regresamos con los votos de Fajardo. ¿Cuántos son? ¿Para dónde se fueron? 4.500.000 votos. Ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca y seguimos esculcando en los datos que nos dejan estas elecciones. Por ejemplo, los votos de Sergio Fajardo, ¿para dónde se fueron? 4.500.000 en primera vuelta, casi le gana a Gustavo Petro, y esto lo estoy fusilando de nuevo del País de España, de la columna de Galindo. Explique, Galindo. Bueno, pues esto es igual que es el mismo tipo de gráfica que antes. Lo que pasa es que aquí lo que relacionamos es el cambio del voto en blanco en lugar de Duque entre primera y segunda vuelta y el porcentaje de Fajardo en primera vuelta en cada municipio. Y lo que nos sale es que donde Fajardo sacó más en primera vuelta, el blanco subió más entre primera y segunda. Claro, subió hasta cierto punto, porque subió 500.000 de votos en todo el país. Sí. O sea, esa es la capacidad de arrastre de Fajardo cuando pide voto en blanco, 500.000 de votos más como mucho. Y estos datos, por ejemplo, son los datos que le podría entregar alguien del Partido Verde a Sergio Fajardo cuando venga Sergio Fajardo a decir, es que yo tengo 4.500.000 votos. Y lo que ellos le van a decir es, no señor, usted tiene 800.000 votos, que fueron los votos en blanco. No, yo creo que, bueno, después de lo de Fajardo, tú sabes que han habido muchas lecturas desde la orilla en la que se está. Yo creo que Fajardo sí se devaluó un poco de primera a segunda vuelta. Perdió mucho valor político, sí, mucho capital político. Creo que no fue... ¿Pero por llamar a votar en blanco? No, porque es legítimo. Sí. O sea, es legítimo. Creo Ahora, que eso lo entendía la gente, ¿no? Total. Pero cuando ya tú esgrimes algunas razones que la gente no te copia, no te entiende y ya no las ve lógicas, ahí es donde el discurso se empieza a deteriorar y se empieza a erosionar tu capital. Y yo creo que esta es una discusión muy importante y no es solamente sobre Sergio Fajardo, sino es sobre el futuro de la coalición de oposición, ¿cierto, Jorge? Entonces yo aquí creo que dentro de la oposición hay una tensión, que es la de la Coalición Colombia, este grupo que armaron Sergio Fajardo, Jorge Robledo del Polo y Claudia López del Partido Verde, que se resquebraja un poco cuando Claudia y Mocus se van con Petro en segunda vuelta. Y ahora la pregunta es si la Coalición Colombia va a sobrevivir, una Coalición Colombia que no quiso nunca a Gustavo Petro, o si los verdes de esa coalición se van a ir con la Colombia humana de Petro. Pues vamos a ver cómo se definen sobre todo las candidaturas para octubre de 2019. Esa va a ser como el primer punto de referencia que todos tienen en la cabeza. Bueno, antes hay cosas, ¿qué pasa con el Polo? ¿Dónde acaba Robledo? Claro, se declaran en oposición en el Congreso los verdes, se declaran en independencia. Yo creo que en principio sí que va a haber como una dinámica de lucha y de cooperación al mismo tiempo dentro del ámbito de la oposición. Yo creo que ahora es muy interesante para los dos lados de la potencial oposición posicionarse como opuestos a lo que al fin y al cabo es el representante del uribismo hasta que se demuestre lo contrario, o hasta que él demuestre lo contrario, que no sabemos si lo hará o no. Entonces, mientras eso siga así, aquí a todo el mundo de ese lado le conviene intentar liderar la oposición. Y le conviene también intentar recordar que Petro no habría llegado al 42% si no fuese por ellos y demás, pero al mismo tiempo el si no fuese por ellos. Por eso digo, cooperación y lucha al mismo tiempo. Esas tensiones se van a desarrollar de aquí, yo creo que a octubre de 2019, y ahí vamos a tener como la primera referencia en cómo se arman las candidaturas y quién apoya qué candidaturas en las principales ciudades del país. Y Augusto, ¿usted cree que la Coalición Colombia, lo que se formó en un ajiaco nocturno en la casa de la senadora Claudia López del Partido Verde, sobrevivirá al fenómeno Gustavo Petro? Pues pienso que lo que inició como un ajiaco va a terminar en un simple vaso de agua. Es decir, brindemos por lo que sucedió. Pero no, brindar con agua es mala suerte. Por eso. Entonces, yo creo que sí, asistimos no a un entierro de la coalición, pero yo creo que cada uno está tomando unos vectores políticos diferentes. Claudia está pensando en otras cosas, Robledo está pensando en otras cosas y Fajardo creo que, si no está viendo ballenas, estará pensando en otras cosas. Creo que fue irresponsable. Sergio Fajardo no por no adherir a Petro, no, insisto, por llamar al voto en blanco, sino por los mensajes y las formas que envía entre primera y segunda vuelta. Son las formas en política son muy importantes. Y depreciar con ciertas frases y con ciertos mensajes, como el mundanal ruido,
a 4.500.000 electores, pues creo que no es respetuoso y es irresponsable con su propio proyecto Perfecto. político. Eso va a ser un tema que se va a ir desarrollando, como lo anticipan aquí los dos invitados. Yo quiero hablar de un poquito de lo que hemos hecho en este programa durante estas elecciones, que es un seguimiento a cómo va la plata dentro de las campañas. Yo creo que esto es clave tenerlo en cuenta. Y tenemos la actualización de los gastos de primera vuelta de todos los candidatos. Aquí hay grandes sorpresas. Por ejemplo, que Germán Vargas Lleras perdió una cantidad de plata impresionante. Impresionante. Entonces, a ver, la barra gris son los ingresos, la barra verde son los gastos y pueden ver que ustedes, que en muchos de los casos los gastos son mayores que los ingresos. Eso es decir que las campañas están endeudadas. Algunas tienen deudas que no son graves, como la de Gustavo Petro, por ejemplo, que se gastó 16.800 millones, porque por la reposición de votos logran cubrir esos gastos. Tuvieron ingresos de 14.000 millones de pesos. Sergio Fajardo, por ejemplo, superó por unos poquitos milloncitos lo que fue el gasto de Humberto de la Calle. Pensábamos que se iba a quedar como la campaña más barata. Se pudo haber endeudado mucho más. Con esos 4.500.000 votos habría podido gastarse los 20.000 que se gastó, por ejemplo, Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras queda profundamente endeudado porque su 1.000.000 de votos solamente le da una reposición de gastos de alrededor de... Son 5.700 por voto, entonces está alrededor un poquito menos de 10.000 millones de pesos, o sea, está descuadrado 10.000 millones de pesos, esos son 2 millones de dólares, brutal. Fuerte. ¿Qué más ve? Y Humberto de la Calle, ¿en qué se gastó la plata de la Calle? Porque no se vio en comerciales de televisión, sacó solo 400.000 votos. Augusto, a ver, ¿qué ve usted ahí de esto? Bueno, sí, la referencia, obviamente, de la campaña Germán Vargas Lleras presidente, pues es dramático en la medida en que miremos la relación voto por cada peso, o sea, a cómo salió cada voto. Que eso es como una de las maneras más eficientes cuando se culmina una campaña, que uno cierra con su cliente, con su candidato y miremos cuál fue esa relación para ver qué tan eficiente realmente en función de los gastos fue la estrategia y pues la estrategia comunicacional, bueno, toda la operación de la campaña. Obviamente lo de Germán Vargas Lleras, pues yo me imagino que lo tiene muy pensativo regionalmente, porque pues obviamente dentro de ese presupuesto pues habrán unos presupuestos regionales, municipales, departamentales y me imagino que está con su libretica, está con su libreta haciendo esas cuentas. A ver, 15.000 pesos el voto. A mí me gusta ir más allá. 5.000 pesos. Más allá siempre de lo que estamos observando, porque pues esas son cifras y son cifras que quedarán para la historia y obviamente son un referente. Es cómo estamos manejando el dinero en las campañas políticas, si estamos respetando, si las campañas están respetando esos topes e incluso si los topes, como he hablado, que muchas normas y muchas operaciones son arcaicas, ¿sí? Si los topes realmente interpretan la realidad. El tope era de 24.000 millones de pesos. Voy con usted, Jorge, pero después de la pausa ya regresamos con gastos y compra de televisión, otro indicador de cómo se movió la plata y la estrategia durante las campañas. Seguimos en Zona Franca y les hablábamos de gastos de donantes. Hicimos una búsqueda de quiénes son los máximos donantes de la campaña de Iván Duque. Aquí quedan, estos son los top, los que donaron 80 millones, que fue el monto máximo que recibió esa campaña. La campaña de Duque, que fue la que más donaciones individuales recibió. Ahí está, Omar Fernando Erazo en el sector de servicios públicos, Disred Saz de Nariño, Juan Manuel Barbieri de Tecnoquímicas del Valle del Cauca, su hermano José Francisco y su cuñada Claudia Blum con 80 millones de pesos cada uno. Carlos Andrés Uribe es industrial, ladrillera Santa Fe. Alejandro Santo Domingo, Telecomunicaciones, Grupo Santo Domingo, Caracol Televisión, Blue Radio, El Espectador. Diego Ramiro Canelos, el sector de pesca, CITEC, los que hacen el Atumbán Camps aquí en Colombia, que no tiene delfines. Andrés García, Asuntos Públicos, es un lobista, SEDNOVE, aquí en Bogotá. Carmen Saristizábal, no sé quién es, no la encontré. ¿Usted sabe quién es? No, ni idea, no.
Estos son los superdonantes de Iván Duque. Cuando Iván Duque hable del tema farmacéutico, acuérdense. Cuando hable del tema de la pesca, acuérdense. Cuando hable de los ladrillos, acuérdense. Me voy con otros datos, que es cómo se movió la pauta de las dos campañas que ganaron, de la de Duque y la de Gustavo Petro en primera vuelta. Estas son compras en espacios de televisión entre el 15 de abril y el 26 de mayo. Es decir, toda la campaña antes de la primera vuelta. Y ahí lo que podemos ver, además de que tenemos la sensación, según los datos de Ibope, que tenemos de que Gustavo Petro se voló el tope de 10 pautas diarias un día antes en primera vuelta, que Iván Duque empezó a gastar plata muy temprano y lo hizo de manera consistente durante toda la campaña. En cambio, Gustavo Petro empezó tarde. Y eso es lo que se ve también en segunda vuelta. Cuando era más importante el tema de arrancar duro. Usted ve ahí la línea roja es Petro, la línea azul es Duque. Duque empieza casi todos los días dándole duro al límite máximo de 10 comerciales. Incluso uno de esos días, según nuestras cuentas y los datos de Ibope, violó las regulaciones electorales al pasarse una. Y Gustavo Petro está plano. La primera semana de la segunda vuelta no tiene plata o no está gastando plata. Luego empieza con más o menos 6 pautas en la noche. Esto es el horario prime. Duque 125 en total, Petro 48. Y terminan alto los dos, obviamente. Sí. Guardaron ese espacio que ustedes ven ahí de caída, es el puente, ¿no? Que claro. Dicen, guardemos plata y rematamos duro. Jorge, muy rápido ahí, ¿usted qué ve un poco de este? Un candidato que se sabía ganador desde el principio, que era Duque, que luego pues sí llega al puente y se confía completamente, desaparece, incluso más que Petro. Y yo pienso que en la última semana está un poco nervioso y por eso supera incluso a Petro en inversión. De pronto no se estaban guardando, como dices, sí, probablemente, pero quizás no tanto. ¿Sabe? La campaña de Duque, además de tener mucha plata, fue muy organizada y eso hay que reconocérselo en reportar los gastos. La campaña de Gustavo Petro, en cambio, ha sido muy demorada en reportar gastos y esto es un asunto clave un poco para efectos de transparencia y de seguimiento y de control de la opinión pública. Sí, así es. Yo creo que, pues obviamente creería que hay más tecnicidad en la campaña, o había más tecnicidad en la campaña de Iván Duque. Recordemos de quién es hijo Luigi, de don Fabio Echeverri, que también fue una persona que participó en las campañas de Álvaro Uribe, sí, y que fue un tipo muy organizado en ese sentido. Y si eso dice algo de cómo van a gobernar, Augusto, es una muy buena señal. Pues es una buena señal, realmente sí, es una buena señal que como tú te comportes en campaña y muestres este tipo de ejercicios transparentes con tus cuentas de campaña. Ahora, cuando digo transparente, no se limita a que en tiempo estoy reportando a la plataforma Cuentas Claras. Cuando digo transparente es que realmente el Grupo Santo Domingo haya hecho esa donación de 80 millones de pesos. Alejandro Santo Domingo, porque no pueden ser personas jurídicas. No sé si una persona como él solamente done 80 millones de pesos. Eso es lo que hay que entrar también a mirar. O sea, qué tan transparente es que lo que yo estoy reportando sea lo que es, ¿sí? Y no solamente estoy armando una vitrina para se me acabó el programa. A las normas. Pero para eso tenemos otro modelo al que podemos acudir, que es financiación 100% pública, que alguna vez se ha comentado en Colombia, que en España de hecho aplica. Es el gran dolor de cabeza aquí. Es casi 100% pública. Me tengo que... A ver, esta semana dejó unas imágenes históricas. La transición de poder en una democracia siempre es histórico, pero Internet puede convertir lo histórico en un meme como este de Enredados. Y entonces está el presidente electo, el presidente saliente, mirando el cuadro de Simón Bolívar y la impresora está molestando y hay que cambiarle el tóner, la grapadora está en el segundo cajón, sacaganchos no tenemos, le toca traer uno de la casa. Podría haber sido, ¿no? ¿Usted qué cree? O este. ¿Cómo es la clave del wifi? Sí. Es sí a la paz, todo pegado y en mayúsculas. Y que no se puede cambiar según digo el tipo de Claro. Hay otro igual, ¿cómo es la clave del wifi? Es títere 2018. Muchas gracias, señores. Seguiremos volviendo a estos datos que nos dejan las elecciones. Muchas gracias. Jorge, fue un placer haberlo encontrado en esta segunda vuelta para hacer... proyectos quijóticos de promedios. Pues. Muchas gracias, Augusto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.